¿Sabrías decirme cuál es el resultado de esta partida en solo 5 segundos? Te voy a poner temporizador mientras lo piensas. ¿Lo sabes? Bueno, pues vamos a ver esta otra posición donde otra vez me tienes que decir en 5 segundos cuál sería el resultado. ¿Lo sabes? Si lo sabes y estás muy seguro, pues te felicito porque seguramente has estudiado finales. Y si no, pues no te preocupes porque aquí lo vamos a descubrir y yo te lo voy a enseñar. Bueno, en una de estas partidas es tablas y la otra se gana. Vamos a descubrir cuál es cuál y por qué. Bueno, primero vamos a intentar entender qué es lo que está pasando, ¿no? En ambas posiciones, de hecho. Para empezar, las negras han coronado y las blancas están a un pasito de coronar. No le podemos dejar que corone, porque si corona, pues generalmente va a ser tablas esa partida, ¿cierto? Entonces, hay dos cosas que nos tenemos que fijar sí o sí, que de hecho es el vistazo que generalmente nos va a decir si se gana o se entabla esta posición. Y estas dos cosas son la situación de los reyes, del rey negro en este caso, y la posición del peón. Bueno, si el rey está lejos, en este caso se va a ganar la partida, porque además, fijándonos en este peón, que es un peón central, un peón de rey, luego hablaremos en qué otras circunstancias se gana la partida igual. En este caso, peón central, peón de rey o de dama, se ganaría la partida. Pero ahora vamos a descubrir cómo y vamos a descubrir la técnica. Entonces, lo primero que tenemos que evitar es que corone, ¿cierto? Y para evitar que corone, tenemos varias opciones, pero la principal es jugadas forzadas, es decir, jaques, para empezar, ¿no? Si te doy un jaque, no puedes coronar porque te tienes que quitar el jaque. Yo te recomiendo, como ves, hay muchos jaques que podemos dar. Yo te recomiendo dar, por ejemplo, este jaque, que es un jaque en la columna. De hecho, este método que te voy a enseñar tiene que ver con estos jaques en la columna y entre más cerca mejor. También podría existir el jaque en F1 en la columna y está perfecto, pero acá está más cerca, ¿no? Otros jaques son buenos, son válidos también y te van a llevar a ganar la partida seguramente, pero esta técnica que te voy a enseñar acá, pues me parece a mí que es una de las más fáciles, es fácil de aprender porque es muy repetitiva y aparte te puede ayudar en las partidas para no confundirte. Entonces, jaque en la columna. Siempre vamos a intentar dar un jaque cuando el rey esté cerca del peón apoyando su coronación, como en este caso, el rey está defendiendo al peón y apoya la coronación, pues le damos un jaque. Entonces, las blancas lo último que quieren es irse a la casilla de coronación, porque en este caso ahora no se amenaza con coronar. Y entonces cuando el rey ocupe esa casilla de coronación, nosotros podremos aprovechar para acercar a nuestro rey. Hay que entender acá que la dama sola no va a dar jaque mate. Necesitamos la ayuda del rey para poder dar jaque mate a las blancas, ¿cierto? Pero el rey solamente se podrá acercar cuando el rey blanco ocupe la casilla de coronación. Entonces, como no quiere irse para allá, pues intentará irse pues para cualquier otro lado. Puede ser aquí, o puede ser en B7, en G7, perdón, o donde quiera, ¿verdad? Cuando el rey se aleje del peón y deje de protegerlo, hay que ver que otra vez se amenaza con coronar, pero el rey no está protegiendo al peón. En estos casos podemos continuar dándole jaques al rey sin problema, pero yo te recomiendo ahora irte acercando al peón y ahora atacarlo por detrás, por la columna. Siempre por la columna, otra vez, porque imagínate si yo lo ataco aquí por la pequeña diagonal que formamos aquí, pues entonces el peón corona, ¿no? Estamos atacando al peón, pero no evitamos la coronación. Entonces lo que vamos a intentar, más allá de que sea jaque, es atacar al peón y evitar la coronación, ¿cierto? Entonces el rey se va a acercar nuevamente al peón, otra vez se amenaza con coronar y entonces otra vez le damos jaque en la columna. Fíjate cómo siempre es en la columna. Otra vez te repito, otros jaques funcionan, a lo mejor el jaque en D5 también es bueno, inclusive clavar el peón también será bueno, pero yo te recomiendo siempre usar la misma técnica en estos casos. Y te voy a decir por qué.
Acuérdate que esto ya es un final. Normalmente en las partidas, a estas alturas de la partida ya tenemos poco tiempo, estamos nerviosos, estamos más cansados. Entonces utilizar siempre una misma técnica te va a ayudar para que no te confundas en la partida, para que no hagas más jugadas de las que deberías y entonces así podrás garantizar la victoria. Entonces, jaque en la columna. El rey otra vez se quita y nosotros nos vamos acercando más al peón y lo seguimos atacando por detrás, ¿no? Evitando así la coronación. El rey tiene que acercarse y entonces nuestro objetivo de ir acercándonos con la dama es precisamente acercándonos a una de estas casillas, en este caso a F6 o a D6, dependiendo dónde se encuentre, de qué lado se encuentre el rey, ¿no? En este caso, pues me conviene intentar acercarme hasta F6, porque aquí estoy lo suficientemente cerca para darte un jaque y a la vez atacar al peón. En este caso, ya solamente le queda ponerse en la casilla de coronación y cuando el rey ocupaba esta casilla, ¿qué hacíamos ahora? Pues ahora sí podemos acercar un pasito a nuestro rey. Ahora bien, el rey blanco pues no se va a quedar ahí, ¿no? De hecho tendrá que volver a salir y otra vez se renueva pues la técnica que antes habíamos visto. El rey está cerca del peón, amenaza con coronar. ¿Qué hacemos? Pues el jaque en la columna. El rey se aleja del peón. ¿Cómo seguíamos cuando el rey ya no protege al peón? Pues atacar al peón por detrás y nos vamos acercando. Vamos, si te fijas, es una técnica pues igual algo larga, ¿no? También depende de dónde se encuentre nuestro rey, a lo mejor si está más cerquitas, pues acabamos más pronto, en este caso estaba bien lejos, entonces pues nos costará más movimientos, ¿no? Pero otra vez, el rey se acerca al peón, lo defiende y amenaza a coronar, pues jaque en D5, en la columna. El rey se quita, amenaza a coronar de nuevo, atacamos al peón. El rey se acerca al peón, en este caso se va a D8 porque no tiene otra opción, y entonces nos acercamos otra vez lo suficiente para darle jaque y atacar al peón, con lo cual le obligamos a ocupar nuevamente la casilla de coronación. ¿Y qué pasaba en estos casos? Pues entonces el rey se acerca un pasito más, ¿no? Obviamente vuelve a salir y otra vez empezamos con nuestra maniobra. Digo, hay otras jugadas que también pueden ser correctas, por ejemplo, pues quizá clavar al peón, tanto en D7 como en C5, quizá darle un jaque en D5 también puede ser bueno, pero pues siempre intentamos utilizar la misma técnica, ¿no? Jaque en la columna, el rey se quita detrás del peón. El rey se acerca, jaque en la columna, el rey se va detrás del peón. Si te fijas, siempre es la misma técnica y esto nos va a garantizar que obliguemos al rey rival a ocupar la casilla de coronación para poder acercar nuestro rey. Obviamente, cuando nuestro rey ya está lo suficientemente cerca, pues ya no es necesario ir tan atrás y ya le va a dar puntos de apoyo a la dama, ¿no? Y entonces ya más fácil que le obliguemos a ocupar esa casilla de coronación y el rey llegó a E6 y entonces va a ser mate dentro de poco. Acercamos el rey y mate a la siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿supiste bien cuál era el resultado de esta partida? Vamos a ver ahora esta otra posición donde ahora tenemos un peón de alfil. En estos casos hay un tema muy importante y es que el rey está lo suficientemente cerca de la esquina. Por lo tanto, esta posición va a ser tablas. Nosotros con negras, que vamos a intentar ganar esta posición, vamos a utilizar la misma técnica. Otra cosa importante es el detalle del rey. En este caso, el rey está demasiado lejos. Entonces, cuando el rey está demasiado lejos y estamos hablando de un peón de alfil, ya sea en la columna F o en la columna C, el resultado va a ser tablas, porque el blanco va a disponer de un recurso muy importante que es el ahogado. Según la técnica que habíamos visto antes, pues intentábamos dar un jaque, ¿cierto? Con la dama, lo más cercano posible en la columna. En este caso, pues un jaque en G5. El rey se quita, según nuestra técnica, pues nos ponemos detrás del peón, porque el rey ya no está defendiendo al peón y se amenaza a coronar, pues entonces nos ponemos detrás del peón. El rey se acerca al peón y fíjate cómo aquí hemos llegado incluso muchísimo más rápido a lo que queríamos, ¿no? A estar demasiado cerca tanto del rey como del peón para atacar a ambos.
En el ejemplo anterior, el rey blanco le obligábamos a irse a la casilla de coronación, pero aquí está la excepción, y es que el rey puede irse a la casilla H8 aunque se deje comer el peón, porque si ahora las negras capturan ese peón, fíjate cómo estaría en una posición de ahogado. No está en jaque, le toca jugar y no se puede mover, no tiene ninguna otra jugada legal, entonces serían tablas, eso es el ahogado. Entonces, por eso es que esta posición con peón de alfil serían tablas, porque existe este recurso para las blancas en este caso, del ahogado, ¿cierto? Y entonces si no podemos acercar a nuestro rey nunca, pues entonces la dama sola no va a ganar. Tendríamos que seguir dándole jaques porque se amenaza a coronar y no vamos a salir de jaques, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, en esta, ¿cómo te fue? ¿Dijiste la respuesta correcta? Vamos a ver otra situación. En este caso es un peón de torre. Estas no les había preguntado, pero también es una situación bastante similar a la anterior. En este caso, como el rey está demasiado cerca de la esquina, pues sí que se van a poder lograr las tablas para las blancas, porque también va a haber muchos recursos de ahogado. En los ejemplos anteriores yo te decía que el rival evitaba ir a la casilla de coronación. En este caso no. Al ser un peón de torre y que no hay una columna del otro lado, pues el blanco puede ir a la casilla de coronación, porque si ahora el negro intenta acercar el rey, pues tiene el problema y el gran inconveniente de que están ahogadas las blancas. Otra vez, no es jaque, no tiene jugada legal y les toca jugar, no pueden decir paso. Entonces, no tiene otra opción las negras más que seguir dando jaque o quitar la dama de la columna G para que el rey no esté ahogado, pero pues siempre se va a amenazar coronar o se va a amenazar el ahogado o quedarse en ahogado, ¿no? Entonces aquí nuevamente no hay manera de ganar la partida por el problema de que el rey está demasiado lejos. Y entonces tú me puedes decir, bueno, entonces peón de torre y peón de alfil son tablas siempre. Pues no, eso va a depender de dónde se encuentre el rey negro en este caso. Por ejemplo, vamos a ver esta otra posición. En esta posición es peón de alfil, peón en la columna F, pero fíjate que ahora el rey negro se encuentra demasiado cerca de las demás piezas. En este caso sí que se puede ganar la partida. Cuando el rey está lo suficientemente cerca para apoyar a la dama a dar jaque mate, pues se va a ganar la partida. Lo único que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que normalmente le vamos a dejar coronar, que se corone su dama, que es lo que normalmente quiere coronar. Y la otra que solamente hay que tener cuidado en esto es que al momento de que ellos coronen no nos den un jaque. Por ejemplo, acá nos queremos acercar con el rey. ¿A dónde nos tendríamos que acercar? A la columna a la casilla G6 o a la casilla H6. ¿A cuál te dirías tú? Si has dicho la casilla H6, sería una jugada muy mala, porque en este caso corona, encima nos dan jaque y tendremos que cambiar las piezas por las damas, por lo tanto sería pues tablas, ¿verdad? Así que la jugada correcta y la que has pensado muy bien es la casilla G6, porque aunque le dejemos coronar, estamos amenazando mate, le dejamos coronar, pero ya el rey participa junto con la dama y está ahora en una red de mate. ¿Me podrías decir cuál es esa red de mate? Hay jaque mate en 3 movimientos, si es necesario, para el video, para que lo pienses. Y si ya lo has visto, pues vamos a continuar. Bueno, pues sería continuar con este jaque, N6, rey H8. Esta jugada es la más complicada, porque es una jugada de retroceso, pero sigue siendo jaque, así que es una jugada forzada. Jaque en H3, porque la idea es luego dar jaque mate en H7. ¿Lo viste? Bueno, estos son los conceptos generales. Si quisiéramos dar una conclusión, podríamos decir que estos finales, cuando tenemos una dama contra un peón en séptima y el rey apoyando al peón, claro, solamente si son peones centrales, tanto de la columna E, la columna D o peones de caballo, pues la partida estaría ganada. No importa dónde esté nuestro rey, el rey que acompaña ya a la dama,
estas ubicaciones sí que se gana la partida. Los finales con peón de alfil seguramente serán tablas si el rey está lejos, tanto el peón de alfil y el peón de torre, ya aquí mismo los decimos, ¿no? Los peones de alfil, de la columna de alfil y de la columna de torre, si el rey que apoya a la dama está lejos, pues entonces serían tablas porque existe este recurso del ahogado, y si están cerca, como en este caso, pues sería victoria, ¿no? Para el que ya tiene la dama. Pero pues sí, necesitas que el rey esté lo suficientemente cerca. Ahora bien, no significa que estos finales no sean complicados, por supuesto que tienen su chiste, luego ya estando en una partida uno se pone más nervioso también, ¿cierto? Y por supuesto requiere cálculo, pero con un simple vistazo podemos darnos ya una idea más o menos general de lo que puede venir en la partida. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me va a servir saber esto? Pues para tomar decisiones en mis partidas de si me conviene o no entrar a este final, si así te ahorras también mucho cálculo, sobre todo pues en esos momentos donde tienes poco tiempo seguramente para mover, ¿no? Así que espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido y que en algún momento pues puedas aplicarlo en tus partidas. Así que nada, nos vemos, adiós.